Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos de las estrellas que iluminan nuestros días y nos hacen soñar despiertos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una explosión de química, en un torbellino de glamour y una pasión que ha conquistado corazones a nivel mundial. Hablo por supuesto de esa dupla mágica que nos regaló momentos inolvidables, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes travesías por el universo del entretenimiento. ¿Recuerdan esos momentos en los que la pantalla parecía arder con solo mirarlos? Esa conexión casi eléctrica, esa chispa que trascendía las palabras y te atrapaba de inmediato. Esa es la esencia de lo que vamos a hablar hoy. Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuaron juntos, sino que crearon algo más. Una sinergia que dejó una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas y francamente en la memoria de muchos de nosotros. Su historia en pantalla, esa que nos hizo suspirar, nos hizo reír a carcajadas y, sí, hasta nos hizo llorar, es un testimonio de cómo dos talentos pueden fusionarse para crear una magia pura. El universo del entretenimiento, a menudo saturado de producciones efímeras, es un terreno fértil para aquellas parejas que por una feliz conjunción astral y talento interpretativo, logran trascender la pantalla para instalarse en el imaginario colectivo. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda alguna, uno de esos casos paradigmáticos. ¿Y es que cómo no hablar de ellos? Desde que sus caminos se cruzaron en Erkenci Kuş, esa serie que se convirtió en un fenómeno global, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue palpable, innegable. No era solo un guión bien escrito o una dirección acertada, era algo que nacía de la mirada, de un gesto, de la forma en que se movían juntos. En el set, esa energía se traducía en actuaciones que se sentían increíblemente reales. Sus personajes Candivit y Sanem Aydin se convirtieron en iconos de romance moderno, esa mezcla perfecta de comedia, drama y, por supuesto, una pasión desenfrenada que resonó con audiencias de todos los rincones del planeta. La construcción de estos personajes fue un arte en sí mismo. Candivit, el exitoso y carismático fotógrafo con un alma de soñador y una tendencia a la impulsividad, y Sanem Aydin, la joven aspirante a escritora con un espíritu libre y un corazón rebosante de ilusiones. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban creaba un campo de fuerza narrativo que atrapaba al espectador desde el primer instante. Piensen en las escenas que los catapultaron a la fama. Esos primeros encuentros torpes pero llenos de tensión, esas miradas que lo decían todo, esas discusiones que terminaban en reconciliaciones que te dejaban sin aliento. Can con su carisma arrollador, su porte de galán clásico pero con un toque travieso, y Demet con su naturalidad, su dulzura y esa fuerza interior que irradiaba en cada escena. Juntos, eran dinamita. La forma en que interactuaban, la improvisación sutil que a veces parecía colarse en sus diálogos, todo contribuía a esa autenticidad que el público amaba. No solo actuaban, vivían los personajes y nosotros vivíamos con ellos. La magia de Erkenci Kuş residía en gran medida en cómo los actores lograban que sus personajes se sintieran como personas reales, con las que el público podía identificarse, enamorarse y sufrir. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada palabra no dicha pero sentida, era un ladrillo más en la construcción de un romance televisivo que se sentía genuino y profundamente humano. Más allá de las escenas románticas, su complicidad se extendía a los momentos de humor. Sus personajes, a pesar de las diferencias, se complementaban a la perfección. Las locuras de Candivit y la ingenuidad encantadora de Sanem creaban situaciones cómicas que rompían el hielo y hacían que la audiencia se identificara aún más con ellos. Esa capacidad de pasar de una escena tierna a una hilarante en cuestión de segundos, con esa fluidez que solo los grandes talentos poseen, es algo que recordaremos siempre. El humor en Erkenci Kuş no era forzado, surgía de las personalidades de los personajes y de las situaciones que se presentaban, creando momentos de alivio cómico que paradójicamente intensificaban la conexión emocional con la historia. Las meteduras de pata de Can, sus intentos fallidos por ser normal, y la forma en que Sanem reaccionaba con una mezcla de exasperación y ternura, eran el corazón de la comedia romántica. Y hablando de glamour, porque no podemos dejarlo de lado. Can Yaman, con su figura imponente y su estilo impecable, se convirtió en un referente de moda. Demet Özdemir, con su elegancia natural y su belleza radiante, deslumbraba en cada aparición. Juntos en la alfombra roja o en eventos promocionales, eran la pareja perfecta, un reflejo del éxito y el magnetismo de su proyecto. Se complementaban a la perfección,
no solo en pantalla, sino también fuera de ella, proyectando una imagen de éxito y buen gusto que atraía las miradas. Las revistas, los fans, todos estábamos pendientes de cada uno de sus movimientos y con razón. El aspecto visual de Erkenci también contribuyó a su éxito, la estética cuidada, los vestuarios de ensueño y la cinematografía vibrante crearon un mundo atractivo y aspiracional que cautivó a la audiencia. Cani Demet, con su presencia escénica y su estilo personal, encarnaban perfectamente ese glamour. Pero, ¿qué hay detrás de esa química tan evidente? Es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Era solo una actuación magistral o había algo más? Los rumores, como siempre, volaron. Y aunque nunca confirmaron una relación sentimental formal, la especulación estuvo a la orden del día, alimentada precisamente por esa conexión tan real que transmitían. Esa ambigüedad, esa aura de misterio, solo hizo que su popularidad se disparara aún más. Los fans se ilusionaron, fantasearon, y eso es parte de la magia del cine y la televisión, ¿no creen? Ver a dos personas irradiar tanta complicidad en pantalla te hace querer creer en el amor, en esas conexiones profundas que trascienden las barreras de la ficción. La industria del entretenimiento sabe cómo jugar con estas percepciones, y en el caso de Cani Demet, esa tensión entre la ficción y la posible realidad solo añadió una capa más de fascinación a su historia. La industria de las telenovelas turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y Cani Demet jugaron un papel crucial en esa expansión global. Su serie se emitió en muchísimos países, y conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. El idioma se convirtió en una barrera superada por la fuerza de sus actuaciones y la universalidad de las historias de amor que contaban. Se convirtieron en embajadores de la cultura turca, mostrando al mundo la calidad de sus producciones y el talento de sus actores. Y ellos como dupla fueron la punta de lanza de ese éxito. El fenómeno de las telenovelas turcas no es casual, combina narrativas envolventes con actuaciones sólidas y una producción de alta calidad, y Cani Demet fueron el epicentro de una de las campañas de expansión más exitosas. Su capacidad para cruzar fronteras culturales y lingüísticas demostró el poder universal del buen entretenimiento. Es fascinante analizar cómo la audiencia se involucra con las historias y los personajes. En el caso de Cani Demet, no solo seguían la trama, sino que se sentían parte de ella. Comentaban en redes sociales, creaban foros de discusión, compartían memes y fanarts. La conexión con los fans era tan fuerte como la que ellos proyectaban en pantalla. Esa comunidad global que se formó alrededor de su serie es un testimonio del impacto que tuvieron. Crearon un fenómeno, una tendencia, y eso no se logra con cualquier actor. La era digital ha permitido una interacción sin precedentes entre las estrellas y su público, y Cani Demet supieron canalizar esa energía para crear una base de fans increíblemente leal y apasionada. Las redes sociales se convirtieron en una extensión del universo de Erkenci, un espacio donde los seguidores podían seguir compartiendo su amor por la serie y sus protagonistas. Quizás una de las claves de su éxito radica en la autenticidad que lograban imprimirle a sus personajes. Candivit, el fotógrafo exitoso pero a veces torpe y enamorado, y Sanemaiden, la joven aspirante a escritora con sueños y un corazón noble. Eran personajes con los que era fácil identificarse, con sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus frustraciones. La forma en que se desarrollaba su relación, con sus altibajos, sus malentendidos y sus momentos de pura felicidad, reflejaba de alguna manera las complejidades del amor en la vida real. Y ellos lo hacían parecer tan fácil, tan natural. La credibilidad de sus actuaciones hizo que los espectadores se volcaran emocionalmente con ellos, celebrando sus triunfos y lamentando sus tropiezos como si fueran los suyos propios. Más allá de Erkenci, sus carreras individuales también han florecido, demostrando su talento por separado. Can Yaman ha continuado con proyectos ambiciosos y ha ganado una legión de fans internacional, explorando diferentes géneros y desafíos actorales. Demet Özdemir también ha brillado en otras producciones, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público en diversos roles. Pero la magia que crearon juntos, esa explosión de química, ese glamour y esa pasión, es algo que se quedó grabado en la memoria colectiva. El recuerdo de su colaboración en Erkenci sigue siendo un punto álgido en sus respectivas trayectorias, un hito que los fans siempre evocarán con cariño. Si cierran los ojos por un momento pueden casi sentir esa energía. Las sonrisas cómplices, las miradas que se cruzan con una
Sidad que te eriza la piel, las conversaciones que fluyen con una naturalidad sorprendente. Can y Demet nos regalaron esa ilusión, esa fantasía de encontrar a alguien con quien la conexión sea tan profunda y especial. Y es por eso que los recordamos con tanto cariño y admiración. Porque nos hicieron creer en algo más grande, en la fuerza de las historias bien contadas y en la magia que puede surgir cuando el talento y la química se unen en perfecta armonía. La capacidad de transmitir emociones genuinas a través de la pantalla es un don, y Can y Demet lo poseían en abundancia. Han sido tantas las escenas que nos han dejado sin palabras, tantos los momentos que hemos revivido una y otra vez. Esa escena bajo la lluvia, por ejemplo, que se convirtió en un clásico instantáneo, evocando la pasión juvenil y la entrega total al amor. O esas miradas de complicidad durante las cenas familiares, donde se palpaba la tensión y el romance a partes iguales, demostrando que el amor a menudo florece en medio de la adversidad y las complejidades familiares. Cada detalle, cada gesto, estaba cargado de significado y contribuyó a construir esa narrativa que nos atrapó desde el primer episodio. La dirección y el guión supieron explotar al máximo la química entre los protagonistas, creando momentos icónicos que se quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión especial, ese amor que te haga sentir vivo, que te inspire, que te haga querer ser una mejor persona. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus personajes, nos ofrecieron una ventana a esa posibilidad. Nos mostraron que el amor puede ser divertido, apasionado, complicado y, sobre todo, inolvidable. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable en el mundo del entretenimiento. Nos brindaron una historia que, aunque ficticia, resonó con las verdades universales del amor, la pasión y la búsqueda de la felicidad. Para recapitular, hemos viajado por el fenómeno de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su impactante debut en Erkenzicus hasta el impacto global que lograron. Hemos analizado la intensidad de sus actuaciones, el glamour que proyectaban y la pasión que desbordaba cada una de sus escenas. Exploramos la conexión que crearon con la audiencia y el legado que han dejado en la industria. Su influencia se extiende más allá de la pantalla, inspirando a otros actores y demostrando el poder de la colaboración artística. Ha sido un placer inmenso compartir este recorrido con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de recordar la magia de esta dupla inolvidable. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Can y Demet? ¿Qué fue lo que más les cautivó de su química? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para seguir explorando juntos el maravilloso mundo del espectáculo. Hasta la próxima aventura, donde seguiremos descubriendo las historias y las estrellas que dan forma a nuestro universo de entretenimiento.